Muy buenas tardes. En esta ocasión tengo el agrado de saludar a todos los que nos siguen, a toda nuestra audiencia que se viene conectando a nuestros distintos eventos. Mi nombre es Joel Rosales, soy coordinador de Estudiantes por la Libertad Perú. Y en esta ocasión me acompañan en este proyecto que se inicia dos grandes aliados, ¿no? Por un lado está Raúl Bravo, que es el fundador del Foro Liberal Iqueño, y asimismo está Saúl Gamero, que es también fundador de la iniciativa Construyendo Libertad. Es así que en esta ocasión presentamos la primera edición de un espacio que hemos denominado el Manifiesto Dominical. Un programa que busca discutir desde distintos enfoques políticas públicas y en general cómo se viene desempeñando de manera técnica el actual Estado, ¿no? Cómo viene implementando sus disposiciones y cómo esto viene afectando pues también a la realidad, al ciudadano, al individuo, ¿no? Entonces nos interesa bastante poder discutir al respecto porque consideramos que es importante no dejar pasar cada acto de poder, cada acto estatal, sino más bien tratar de analizarlo a profundidad y ver, ¿no? Analizar, aprovechando la expertise de nuestros distintos invitados, cómo podemos nosotros, muchos de nosotros que nos consideramos defensores o promotores de la libertad, cómo podemos tomar acción, ¿no? En base a este conocimiento, en base también a este análisis. Entonces, en esta primera edición hemos decidido tomar un tema muy importante, que es algo que ocurrió esta semana. El mensaje del presidente, ¿no? El mensaje a la nación por 28 de julio, en el cual se anunció, ¿no?, ciertas medidas a tomar. Y para ello, voy a ceder la palabra a mi compañero en el programa, conductor, Saúl Gamero. Él va a presentar a los invitados especiales que tenemos el día de hoy. Adelante, Saúl. Muchas gracias, Joel. Muy buenas tardes a todos, a pesar del Estado y del gobierno también. Bueno, quien les habla, y muchas gracias por la gentil presentación, Joel, es Saúl Gamero, quien es director de Construyendo Libertad. Y estaré en esta tarde junto con Joel en la conducción de nuestro primer programa. Antes de iniciar, y a título personal, quiero agradecerle a Estudiantes por la Libertad por la oportunidad de trabajar juntos en este proyecto. Y créanme que es para mí como regresar a casa. El día de hoy, como bien Joel lo manifestó, vamos a tocar el tema del mensaje presidencial que se dio hace unos pocos días en marco, ¿no?, del aniversario 199 de nuestra República. Para este análisis estaremos acompañados de Beltrán Gómez, quien es licenciado en Ciencia Política y magíster en Administración y Gerencia Social, y está cursando actualmente el doctorado en Derecho, cofundador y vicepresidente del Instituto Político por la Libertad. También nos acompañarán Nicolás Fuentes, quien es economista, consultor de gestión pública y columnista del diario Correo, becario de IPL y el Cato Alumni de Estudiantes por la Libertad Perú. Y también nos acompaña un amigo de la casa, también Raúl Bravo, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitario, analista político, articulista en el diario virtual Lucidez y en La Opinión, autor de Ideas para Liberar el Perú en el año 2016 y director del Foro Liberal Iqueño. Vamos a comenzar con una pregunta para todos ellos, como quien dice, para entrar en calor. Y quisiera saber su opinión, ¿no? ¿Qué les pareció este discurso presidencial dado por el presidente Vizcarra el 28 de julio? Beltrán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes esta tarde. Una tarde sin mayor novedad en este país, salvo los desastres que nos vienen. Hola, ¿ahora sí? ¿Me ven? Sí, ya se puede apreciar. Perfecto, perfecto, muy bien. Bien, decía que ante todo, buenas tardes con todos los presentes, a todos los que están conectados en estos momentos. Agradezco la invitación para ser parte de este panel que toca un tema tan de coyuntura que es el mensaje presidencial. Sobre el mismo, considero yo pues que el mensaje presidencial no ha sido
En realidad, un mensaje presidencial casi siempre no satisface a nadie, y este no ha sido la excepción. Y considero además que este mensaje no ha tenido mucha diferencia con los ya acostumbrados mensajes del mediodía que nos ha tenido el presidente Vizcarra en los últimos tiempos, en los tiempos de cuarentena sobre todo, que recordemos que fueron mensajes que dejaron de salir diariamente cuando las cifras se pusieron cada vez más feas, ¿no? Bueno, este mensaje presidencial ha sido algo parecido, nos ha dicho lo que está haciendo, nos ha dicho lo que va a hacer, pero ya sabemos que lo que ha hecho es insuficiente y ya sabemos que lo que va a hacer no se cumple. Entonces, eso me ha dejado mucha insatisfacción respecto al tema del debate presidencial. Ha sido un poco más de lo mismo de lo que ya hemos siempre escuchado al mediodía con el presidente Vizcarra, lamentablemente. Lo digo lamentablemente porque finalmente los perjudicados somos todos los peruanos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo yo que ha sido un mensaje que no ha llenado las expectativas porque lo que uno esperaba en realidad era escuchar al presidente qué acciones concretas iba a tomar en dos cosas que en estos momentos nos interesan a todos. Uno, cómo va a enfrentar la pandemia, que cada vez se pone peor, que nunca hemos llegado a una meseta. Ese tema de la meseta larga y prolongada, con picos y demás, bueno, eso geográficamente no existe, una meseta así. Meseta, es plano, no que tienen una meseta con picos, eso no existe, pero bueno, nos hicieron creer que existe una meseta geográficamente hablando con picos, como eso no hay, pero bueno, como esto sigue así, ya hasta de metas se han dejado de hablar. Y por otro lado, el otro tema que nos importa bastante a los peruanos es el tema de la reactivación económica. ¿Qué cosas concretas iba a hacer también en este tema económico? Entonces, esos dos puntos, pandemia y economía, en realidad deberían haber sido los dos puntos principales que deberían haber llenado, diría yo, el 80% del discurso sobre el tema. Pero ¿qué ocurrió? El discurso estuvo lleno de otra cosa que en estos momentos, no digo que no sean interesantes o sean necesarios, pero realmente no era el momento propicio para decirlo, porque nuestra preocupación está en este tema de la pandemia y la economía. Nos dijo acerca de unas políticas que habían hecho sobre el tema de adolescentes, sobre políticas de medio ambiente, esas políticas que eran política cultural, etcétera, que realmente en estos momentos al peruano de a pie no le interesa. Pero lo mencionó perdiendo minutos valiosos para explicar cómo va a ser el Estado, cómo va a ser el gobierno para enfrentar estos dos grandes problemas que tenemos en estos momentos. Entonces, creo yo que fue un discurso además que le tuvieron que meterle cualquier cosa ahí, porque realmente sobre la cosa importante no tiene mucho que ofrecer este gobierno, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, ahí realmente también fue una gran desilusión ver cómo el gobierno perdía minutos, el presidente diciendo cosas que a nadie le interesa en estos momentos. Pueden ser importantes para el sector, sí, para el país también quizá, pero en estos momentos eso no nos interesa como ciudadanos. Pero bueno, se ocupó de esas cosas. Y un tema que sí fue, que resaltó mucho, es el tema del famoso Pacto Perú, ¿no? Bueno, le llamó Pacto Perú. Y sabemos que todo lo que es Perú en este país, lamentablemente, cuando vienen los políticos, significa más estatismo, más intervención. Solamente recordemos todas las empresas que creó la dictadura de Velasco Alvarado, que llamaba el adjetivo de Perú, ¿no? Minero Perú, Hierro Perú, Pesca Perú, todo Perú. Bueno, quizás con esas reminiscencias del pasado izquierdista, el presidente Vizcarra también nos ha llamado un Pacto Perú. Bueno, este Pacto Perú en realidad sabemos que es, no sé si será una distracción, no sé si será un acto desesperado o sean ambas cosas, pero lo que sí estoy seguro es que este Pacto Perú no va a llevar a nada. ¿Y por qué lo digo esto? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando escuchó al presidente llamar a un acto patriótico, dijo además, ¿no? Es una convocatoria patriótica, dijo el presidente. Es decir, como diciendo, aquel que no acepta el pacto es un antipatriota, pues, es un antiperuano, es un enemigo de la patria. Así nos lo pintó el presidente, así nos lo vendió el Pacto Perú, lo cual es propio de un dictador, pues, ¿no? No digo que Vizcarra sea un dictador, porque en realidad eso implica muchas más cosas, pero esa reminiscencia de llevar todo al plano bélico, eso es lo que al peruano en estos momentos no le interesa en realidad. A mí no le interesa soluciones concretas ya en un momento tan difícil para la patria en el aspecto económico y en el aspecto social. Entonces, y social me refiero específicamente a la salud. Entonces, cuando habla del Pacto Perú, y él además dice que tiene que este Pacto Perú hablar sobre las cosas, sobre los acuerdos, sobre los temas a los cuales han concluido el Consejo de Estado, es lo que él acepta como, es decir, él dice que el Pacto Perú tiene que tratar sobre los aspectos que ha tratado el Consejo de Estado.
Ahora, ¿qué Consejo de Estado, digo yo? El Consejo de Estado, recordemos que por ley no existe. Eso fue un invento del congresista Arauz para evitar el impeachment o evitar cuando Toledo estaba pues a punto de ser sacado del gobierno, algo que era sumamente peligroso para la democracia en el sentido de que hacía poco habíamos salido del tema Fujimori. Entonces, ver que el primer presidente que fue post-Fujimori saliera antes de que culminara su gobierno, pues era un tema muy peligroso para la democracia, ¿no? Iba a desestabilizar mucho el tema democrático. Y por eso se creó el Consejo de Estado. En realidad fue como un salvavidas que le tiraron a Toledo para que no sea sacado a patadas, como se diría, del gobierno. Pero bueno, el Consejo de Estado se creó con ese fin. Con el tiempo se ha convocado raras veces, pero el presidente Vizcarra ha convocado el Consejo de Estado en estos momentos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado se convoca cuando el presidente está realmente en problemas. Y si el Vizcarra ha convocado el Consejo de Estado y ahora propone un pacto Perú sobre la base de lo acordado, lo conversado en el Consejo de Estado, significa pues que está sumamente preocupado, pues, ¿no? Pero acá hay que recordar algo, que el Consejo de Estado no es un consejo en el que está conformado por gente, por representantes de la ciudadanía, no son gente elegida por la ciudadanía. Solamente empezó en realidad con los tres presidentes de los poderes del país, ¿no? Del Ejecutivo, del Judicial y el Legislativo. Así empezó el Consejo de Estado históricamente hablando, para salvar a Toledo. Pero ahora ya se amplió a otras personas de la alta burocracia del Estado, Defensoría del Pueblo, Contraloría, etcétera, que pueden ser muy buenos en sus cargos, pueden ser gente muy respetable, pero no han sido elegidos por la ciudadanía. Y ahora el presidente está convocando a la política, a los políticos peruanos, a los partidos políticos peruanos, a un pacto que va a tratar temas que han sido tocados por gente que no han sido votados por nadie, democráticamente hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué el presidente combina? Digo combinar porque ha dicho que es patriótico, ¿no? O sea, el que no va al pacto es antipatriota. Entonces, el presidente combina a un pacto Perú, a los políticos peruanos, para hablar sobre temas que han hablado los que no son políticos. Entonces ahí la verdad que es no sé, hay un cortocircuito, me parece ahí, si entramos en el tema netamente de democracia, ciencia política, etcétera, hay un cortocircuito. Pero bueno, así lo quiere el presidente. Y además con el Pacto Perú, el presidente está convocando, hecho, a los partidos políticos, ¿no? A los líderes. Pero recordemos que este ha sido el presidente que más ha atacado a los partidos políticos. Es decir, convoca a los que él ha golpeado. ¿Con qué ganas entonces estos partidos políticos han sido tan golpeados, vilipendiados, etcétera, por el presidente Vizcarra, van a ir a un pacto del que los golpeó? La verdad que no sé cuál es ahí en el sentido. Pero bueno, como hay que ser patriota, si no eres patriota no vas a ir al pacto, entonces hay que ir, pues, ¿no? Yo imagino que sí, de repente los partidos van a aceptar la convocatoria del Pacto Perú, sí, yo creo que sí, porque además nadie se va a negar a un diálogo, siempre el diálogo es bueno. Sin embargo, lo que va a ser resultado de diálogo, creo que no va a ser nada más que fuegos artificiales, lamentablemente, ¿no? ¿Y por qué? Porque además de la razón que he dicho, que es porque ha sido convocado por un presidente que ha golpeado a los partidos políticos, además, recordemos que estamos entrando ya a una etapa de campaña electoral, con lo cual a los partidos políticos no les va a interesar algún resultado que salga producto de un diálogo de un presidente que está bajando en las encuestas, que está en medio de un gran problema, y más bien ellos van a estar interesados en ver cómo van a ganar réditos para ganar las próximas elecciones, o están ocupados en más o menos elegir quién va a ser su candidato y sus candidatos al Congreso además, ¿no? Entonces, este Pacto Perú creo yo que más ha sido un tema producto de la desesperación del presidente. Bueno, como todo peruano queremos que al presidente Vizcarra o cualquiera le vaya súper bien, por decirlo más bien a todos, pero lamentablemente este pacto viene en un momento en el cual todos sabemos de que el país está en una grave crisis económica, una grave crisis social, y que además toda la clase política, si es que podemos decir que hay clase política en el país, está en estos momentos preocupada por un tema eleccionario, de elecciones, y no este tema de diálogos convocado por una persona que ha golpeado mucho a los partidos políticos, ¿no? Por otra parte, también hay un tema también importante desde el punto de vista económico, ¿no? Y vinculado con la burocracia peruana, que tiene que ver con este tema, pues, de los G2G, ¿no? Es decir, de los pactos gobierno a gobierno, los contratos gobierno a gobierno. Aquí, el presidente Vizcarra ha dicho en su discurso de que van a haber grandes obras que van a hacer a través del G2G o de
contrato gobierno a gobierno, recordando obviamente el logro que se hizo para los panamericanos, que si no fuese porque los ingleses nos tiraron a salvavidas, realmente creo que hubiera sido bien difícil que a través de los engorrosos trámites de la burguesa peruana hubiéramos logrado lo que se logró, ¿no? Y del cual todos estamos orgullosos. Pero bueno, ¿qué dijo el presidente? Que va a lanzar las líneas 3 y 4 con G2G, que va a lanzar la carretera central con G2G, con hospitales, etcétera, ¿no? Colegios, etcétera. Es decir, cuando dijo esto el presidente, quizás dos cosas se nos vieron a la mente. Uno, qué bueno, un alivio, ¿no? Si le fue bien a los panamericanos, también nos irá bien con esto. Está bien. Pero al mismo tiempo nos vino una preocupación, que esto confirma la ineficacia del gobierno peruano para poder hacer grandes obras. Ese es lo lamentable. Cuando el presidente nos dijo que estas grandes obras tan importantes para el Perú como hacer hospitales, escuelas, carreteras y además el metro de Lima que es tan necesario, no dice más que, ¿saben qué? No lo puedo hacer, que lo haga otro gobierno. Ese es el mensaje. Es decir, el Perú a portas de entrar al Bicentenario es un país que no puede hacer ni una carretera. Pues. ¡Qué desastre! ¡Qué lamentable en realidad es esto para un peruano! Tenemos que recurrir a otro gobierno para que nos hagan las cosas, para que nos haga lo que necesitamos. Es decir, somos independientes entre comillas. O sea, ¿por qué mejor no nos quedamos como colonia, no? Por último, si no sabemos hacer las cosas, no podemos construir un país en conjunto desde el gobierno. Lamentablemente esto es como tirar en la toalla, es decir, bueno, ya no lo sé hacer, que lo haga otro, pues ese es el mensaje que nos ha dado el presidente Vizcarra el 28 de julio. Lamentablemente, ya con esto, la verdad que yo no sé para qué existe por inversión, por vías, eso ya debería cerrar, pues por último, ¿no? O sea, ¿para qué existen estas burocracias doradas en el Estado peruano si ya sabemos que no pueden hacer bien su trabajo? Vizcarra ha dicho, en otras palabras, sé que ustedes no sirven, que lo haga un gobierno extranjero, por último. Y así estamos. Entonces, digo yo, ¿qué país es este que estamos heredando? Es decir, nosotros que estamos en vida en estos momentos, que somos herederos de una patria que surgió a raíz de la sangre, de la muerte de muchos héroes, estamos a puerta de llegar al Bicentenario con estos lamentables hechos, y por lo mismo yo digo que en este Bicentenario la verdad que no hay nada que festejar realmente. Yo de verdad no sé por qué sigue ya a estas alturas la Comisión del Bicentenario, no sé para qué existe. Es decir, aquí no hay nada que celebrar. En vez de que sea una celebración, debe ser una conmemoración, creo yo, es un acto triste. No puede ser posible que estemos llegando en estos momentos, así como estamos, a un bicentenario. Pero bueno, todavía sigue la Comisión Bicentenario, no sé qué irán a hacer, sé que están haciendo cosas que son buenas, son importantes, pero en esta situación es tan especial que yo hasta ya dudaría de que se mantenga esta comisión para el próximo año, porque la verdad que no hay nada, absolutamente nada que festejar, todo lo contrario, hay mucho por trabajar y reflexionar, y más diría yo que por último, que las celebraciones del Bicentenario, si es que queremos celebrar con la conciencia limpia y tranquila, debería pasarse para el 2024, cuando realmente se dé el Bicentenario de la verdadera independencia, que recordemos que fue recién en el año 1824 en el cual Perú fue realmente libre, cuando salieron los últimos españoles de esta tierra, de este territorio, ¿no? Bueno, no sé si así lo pensó el presidente, me imagino que no quiere dejar pasar la celebración del Bicentenario siendo el presidente, bueno, es su decisión, pero en mi opinión acá no hay nada que celebrar, ¿no? Entonces, yo creo que igual el peruano en sí ha salido adelante a pesar de los políticos siempre, ¿no? O sea, este país siempre ha sido un país de personas que han luchado contra terrorismo, contra guerras externas, contra un gran narcotráfico, contra epidemias como el cólera, bueno, por lo que están en la base 3, base 4, recordarán el cólera, ¿no? Hemos salido de grandes dificultades a pesar de los políticos peruanos, y creo yo que esta coyuntura también va a ser igual. Y es lamentable también porque se supone que son los políticos los que deben guiar el manejo del Estado, pero como ya sabemos, el manejo del Estado aquí se entiende en hacer todo y por eso lo hacen todo mal. Y ese es lo lamentable que pasa en este país, ¿no? Y con el tema, y además Vizcarra nos ha hablado de Reactiva Perú, nos ha hablado de cosas que ya le hemos escuchado ya en el tema de sus conferencias, y además nos ha hablado de un nuevo bono, ¿no?
Nos ha hablado de un nuevo bono universal que va a entregar nuevamente a las familias, y ya sabemos el desastre que fue el tema de la entrega de los bonos, que no recordemos esas grandes colas, que fue lo que hicieron salvar un poco, pero al final todos sabemos que todo acabó muy mal, ¿no? Es decir, estamos en un estado que ni siquiera conoce dónde vive su gente. Entonces digo yo, el tema de las ENAOs, es decir, las encuestas nacionales de hogares, el tema de lo que hace el INEI cada 10 años, ¿no? Cuando a toda la gente, cuando a todos nos encierran en nuestras casas para que nos tomen nuestros datos, toda esa data, ¿dónde está? No existe, o qué pasó, se escondió, no está bien sistematizada. No sé qué ha pasado ahí, pero este Estado sí es un hecho, este Estado no sabe exactamente dónde viven los peruanos, qué hacen los peruanos, de qué viven los peruanos, no saben nada, porque si no ya el bono hubiera sido más fácil de entregar. Y ahora dice que va a traer un nuevo bono. Bueno, pues no sé si eso fue un acto de populismo o no, pero bueno, igual la gente necesita el dinero. Bueno, ya el gobierno ha decidido hacerlo, pero ya sabemos que este gobierno lamentablemente siempre dice que va a hacer muchas cosas y o lo hace mal o finalmente no lo hace, lamentablemente. ¿Por qué? Por mucha ineficacia que hay en la burocracia peruana, ¿no? En el Estado peruano, en las autoridades. Recordemos además los personajes que llevó el presidente Vizcarra al tema del tema que maneja la estadística de la pandemia, que hicieron ediciones tan erradas como este tema de la separación de hombres y mujeres para salir por día, y que al final su autor nos dijo que bueno, que fue un error la lucha contra el patriarcado en plena pandemia. O sea, ¿qué tiene que ver el patriarcado con la pandemia? O sea, el presidente está llevando gente que está pensando en otro mundo, ¿no? Que quiere llevar su discurso ideológico a decisiones del Estado que tienen que ver con una cosa tan urgente como es el tema de resolver la pandemia en este país. No sé si el presidente Vizcarra o no tiene poder convocatoria o está coaccionado por un grupo de personas que le está poniendo gente que en realidad no es la gente idónea para llevar un país en momentos tan graves como está viviendo el Perú en estos momentos, ¿no? Entonces, ahí creo yo que el presidente Vizcarra, lamentablemente, por todos los peruanos, no tiene ese poder de convocatoria de conseguir a la gente ideal, sin desmerecer lo que están presentes actualmente. Obviamente tendrán quizás serán buenos profesionales y demás, pero cuando en la cabeza del grupo no está pensando de manera tan racional o quizás con la mente tan despejada como debería ser, las cosas salen mal, porque recordemos que este discurso del 28 de julio se da justamente días después en que cada vez sale más en los medios de comunicación los hechos que vinculan a familiares directos del presidente en contrataciones con el Estado. Es un presidente realmente que está siendo golpeado porque se le está descubriendo cosas que no son, que se lindan con la ilegalidad, ¿no? Como el tema de contratar a personas vinculadas a su entorno familiar, que sabemos que eso no puede ser según la ley. Y justamente antes del 28 de julio salen todas estas noticias también. Es un presidente que está en estos momentos muy preocupado por su situación personal, y eso afecta a la situación de decisiones del Estado para el tema que simplemente importan y para que el presidente enfocarse al 100%, como son el tema de la pandemia y el tema de la reactivación económica. Entonces, cuando tienes un presidente que está preocupado porque su situación personal está un poco en desequilibrio, porque hay familiares que son contratados por el Estado cuando no deberían serlo, porque por ley no podían tener contrato con el Estado siendo él el presidente. No es un presidente que no tiene la mente 100% puesta después en las cosas que realmente interesan. Si esta es nuestra situación, qué lamentable para el país. Esa es otra cosa, eso es otro drama que tenemos. No solamente tiene el drama Vizcarra, sino es un drama que lo tienen todos los peruanos, por eso trae consecuencias en las decisiones que afectan a todos los peruanos, ¿no? Y bueno, yo me quedo hasta aquí, quiero dar el pase a los otros para después ir continuando con esta conversación. Si me permites, Beltrán, una pregunta, con el Sí, permiso también de Saúl. Quería preguntarte sobre esto del Consejo de Estado. ¿Tú sí. ves que tiene alguna utilidad práctica? Digamos, legitimidad en cuanto a la Constitución no está previsto, ¿no? Yo consideraría que es un acto de buena voluntad del Ejecutivo, ¿no? Que, bueno, en apariencia da un mensaje de convocatoria, ¿no? De querer dialogar, como no, un diálogo entre poderes del Estado y con también autoridades de los órganos autónomos, ¿no? Del Estado.
pero al fin y al cabo tú ves que existe de verdad una utilidad, o sea, se ve reflejado estos acuerdos, estas conversaciones que tienen en la realidad, ¿no? Con algún avance, ¿no? Para solucionar alguna de las crisis. Yo creo que, como mencioné durante mi exposición, el Consejo de Estado fue una creación para evitar que un presidente se salga antes de que comience su periodo constitucional democrático, ¿no? Es decir, el Consejo de Estado se creó para evitar que un presidente sea sacado a patadas antes de que culmine su periodo. Ese fue el Consejo de Estado. Para eso nació. Que ahora se utilizó el Consejo de Estado como un salvavidas para salvar a otro presidente, y para ellos se sientan todos a dialogar. Mira, el todo diálogo es bueno, ya lo dije, todo diálogo en política siempre es bueno, pero que el presidente nos diga que la comparación del llamado Pacto Perú se basen en los acuerdos que se llevó en el Consejo de Estado es un completo error, porque el Consejo de Estado está conformado por burócratas o por presidentes de instituciones que no son elegidas por la ciudadanía, ¿no? Estoy hablando del Poder Judicial específicamente. Y los otros pues son simplemente burocracia, ¿no? Defensor del pueblo, Contralor General de la República, Fiscal de la Nación. Entonces, ¿hay buena voluntad? Sí, puede que haya buena voluntad y eso se festeja, pero esos diálogos no resuelven el tema político, porque el Consejo de Estado no es en sustancia política. El Consejo de Estado está conformado por gente que no ha sido elegida, no son políticos en sí, salvo el presidente y el presidente del Congreso, ¿no? No más. Entonces, para tratar de avanzar en el tema político, y política implica consenso, tú tienes que hablar con los políticos, no con los que no son políticos. Entonces el Consejo de Estado está bien para que dialoguen los que tienen el mando en esos momentos en cada uno de los poderes o instituciones más poderosas del país. Por ahí está bien. Pero si tú quieres solucionar los problemas políticos, tienes que hablar con los políticos de frente y con ellos hacer la agenda y que ahí surja una agenda. Tú no vas a imponer una agenda que viene de un organismo que, uno, no está en ninguna ley y dos, no está conformado por políticos, pues. Es el error que Claro. tiene el presidente Y Vizcarra en estos y el momentos. diálogo político, Beltrán, también es carente porque justamente no tiene representatividad en el Parlamento, ¿no? El que está ahorita, ¿no? Al mando del gobierno, ¿no? Entonces, lo ideal sería pues, que en el Parlamento se genere ese tipo de consensos, discusiones, reflexiones, ¿no? En torno a alguna crisis puntual, ¿no? Pero no es viable porque justamente vemos que la coyuntura nos dice que no tienen representatividad. Bueno, Así es. sí. Para ya no extendernos un poco más y para también darle el pase a los demás panelistas, Saúl, te cedo la palabra para continuar. Sí, gracias. Para Nicolás, ¿no? ¿Qué te pareció a ti el discurso presidencial y cómo, pues, por qué crees que al final no se le permite la participación en estrategia sanitaria como en el tema económico al sector privado, sabiendo que este es el que genera el trabajo y no es el Estado, y que en este también esté el 80% de la economía del país? ¿Qué tal están, chicos? Bueno, antes que nada, felicitar al Manifiesto Dominical por esta iniciativa y sobre todo por tener la astucia de invitar a tres diferentes profesionales, ¿no? Un politólogo, un economista, que es mi caso, y un abogado, porque desde cada destreza de nuestras visiones nos hemos dado cuenta de estratégicas del mensaje, ¿no? Y lo correcto es de que los oyentes saquen una idea, una síntesis de todo lo que vamos a decir. No solo que se queden con mi parte, con la parte de la parte del politólogo, la parte del abogado, ¿no? Es importante que hagan una síntesis. Ahora, el mensaje presidencial, digamos, como primera impresión, pareció un mensaje mal articulado y también muy pésimamente hablado, ¿no? Porque, digamos, el presidente se trababa muchísimas veces al momento de hablar, no pronunciaba bien las palabras y eso hace que se le entienda poco o nada. Ahora, el mensaje presidencial ha sido bastante gaseoso y el defecto del mensaje presidencial, el defecto en todo el análisis a lo largo de, digamos, de la pequeña era Vizcarra, es de que se glorifica las acciones del Estado peruano contra el supuesto o contra la realidad de que no hace nada, ¿no? Y digamos que la virtud de un buen gobernante o la virtud de hacer buenas políticas públicas es la de satisfacer las demandas sociales de la población.
un buen gobierno no es buen gobierno porque hace poco en función de que es malo. Si un buen gobierno es bueno siempre y cuando responda y atienda las demandas sociales en salud, en trabajo, en educación y en cualquier otra función que nosotros encontremos en todo el país. Esto se ve claramente graficado, o escuchan el mensaje presidencial cuando habla del aumento de la oferta de salud, ¿no? Habla de un aumento de oferta de salud comparado contra la precariedad en la que nos encontramos. Pero sin embargo, lo que le importa al peruano es cómo este aumento de la oferta de salud realmente satisface sus necesidades, cómo realmente ya no vamos a encontrar, digamos, personas con COVID tiradas en los pasillos. Eso es lo que realmente importa y ese sería el indicador en el cual me permite observar que realmente estamos en un gobierno eficiente, ¿no? O digamos, someramente eficiente. Ahora, respecto a la ejecución de obras de gobierno a gobierno, lo que manifestó Beltrán, a mí me parece que quizá deberíamos tener otro punto de vista al respecto, ¿no? No deberíamos de verlo como que el Perú no lo pueda hacer, tenga que hacerlo el gobierno. Pues ese tipo de ventajas comparativas está básicamente basada en el libre mercado, ¿no? En un libre mercado, quien es mejor produciendo clavos es quien tiene que producir los clavos. Quien es mejor produciendo vino, tiene que producir los vinos. En este caso se ha demostrado que el gobierno de Inglaterra es mejor para ejecutar obras de grande envergadura, ¿no? Entonces, no sé si esta habrá sido la preconcepción del gobierno, pero si no lo ha sido, esta es la lectura que tenemos que darle. Debemos de tener una lectura, o en todo caso, en futuras experiencias debemos de tener esta postura. Me es ineficiente al momento de ejecutar obras de grande envergadura o me sé ineficiente en cierto aspecto de la gobernanza de mi país, entonces delego esa acción a alguien que lo sepa hacer mucho mejor. En este caso es el gobierno de Inglaterra, ¿no? El aprendizaje que deberían tener los gobiernos locales y regionales, porque evidentemente estas alianzas gobierno-gobierno son en el nivel nacional. Gobiernos regionales y locales no van a tener mucho contacto con esto. Sin embargo, lo que deberían de hacer ellos es, en la medida de las posibilidades, aprender. ¿Y a qué me refiero con aprender? Es de que sean capaces de tener gestión del conocimiento, sacar conclusiones, sacar enseñanzas de cómo estos gobierno permiten una ejecución más rápida de las obras, de los proyectos de inversión. ¿Okay? Entonces, eso nos va a permitir que nosotros tengamos en 1, 2, 3 años que fuesen por adelante, que tengamos instituciones a nivel regional y local que hayan absorbido algunos aspectos positivos de ese tipo de ejecución, ¿no? Y digamos, no se vea tan desacelerada la inversión pública. ¿Por qué? Porque más que gastar por gastar dinero, lo que importa en inversión pública es que realmente se termine el colegio, se termine la pista, se termine la posta, o hay conexiones de agua y de desagüe, ¿no? Eso es lo que importa en inversión pública. No debemos ver la inversión pública como ejecutar tanto dinero, no, eso no importa. Lo que importa es que si ejecutó tanto dinero, ¿cuánto de ese dinero realmente fue para prestar efectivamente servicios, para prestar educación, salud, saneamiento, transporte, entre otros? Otro aspecto interesante del mensaje presidencial fue su lucha, entre comillas, o su apoyo a la buena salud alimentaria de las personas mediante la aplicación de los octógonos, ¿no? Los octógonos que ahora están en todos los productos, y lo que en literatura económica conocemos como paternalismo libertario. Ahora, mi posición es de que está muy bien que existan estos octógonos. ¿Por qué? Porque esto le permite tener más información al consumidor. Muchas veces, desde la defensa de la libertad, nos obnubilamos, nos sesgamos a que no, cada quien se debe de valer por su propia cuenta, y si el consumidor sabe bien y si no sabe, pues también no. En efecto, lo que se ha demostrado es de que el aumento de información al consumidor permite que éste asigne mejor los recursos monetarios con los que cuenta. En lo que en resumidas cuentas es decir, gaste mejor su plata. Entonces, estos octógonos en cierta parte sí están bien aplicados, ¿no? Ahora, lo que debemos de estar es a evitar de que este tipo de paternalismo invada otros aspectos, ¿no? En los cuales ya no serían, digamos, apoyo al acceso a información de la población, sino que ya sería intervenciones ineficientes.
También, como mencionó Beltrán, el tema de los bonos, tenemos un gobierno Papá Noel, pues, ¿no? Pero el problema es que este Papá Noel no da el dinero mal, tarde o no lo da nunca. Hay 6 millones de hogares beneficiados, con más de 5.000 millones de soles en bonos, y que en resumidas cuentas es de que cada hogar ha recibido $760, porque recordemos que estos bonos tienen rivalidad, es decir, quien recibe el bono de emprendedor no recibe el bono familiar y así. Y recordemos que hemos tenido 135 días de cuarentena, lo que para mí sería no cuarentena, sino confinamiento, ¿no? Porque nos han confinado a estar en nuestras casas. Eso significa de que diariamente un hogar, que en el Perú en promedio tiene 4 personas, ha recibido 5 soles diarios. Básicamente, evidentemente, no se puede vivir con 5 soles diarios, y es eso que yo no llamo cuarentena, lo llamo confinamiento, ¿no? Nos han confinado a estar en una casa donde más de la mitad de las personas no tienen acceso al agua potable, hay luz eléctrica, donde solamente 1 de cada 3 peruanos tiene refrigeradora. Algunos dicen, oye, pero en la sierra, ¿para qué sirve en la sierra, para qué van a necesitar la refrigeradora? Pues hay que informarles de que la refrigeradora, aparte de refrigerar, sirve para que tengan variedad de productos para consumir, porque hay ciertos productos que necesitan estar refrigerados para no estar saliendo todos los días al mercado. Entonces, para eso sirve la refrigeradora, no solamente para poner carne, ¿no? En este marco, Vizcarra dijo de que el problema en el Perú son 2 estructurales, el de desigualdad y el de informalidad. Ahora, habría que ver si es que la desigualdad es realmente un problema, ¿no? Yo no creo que la desigualdad sea un problema en sí. Quizás en economías como la nuestra, la peruana, en vías de desarrollo, la desigualdad pueda generar problemas estructurales a futuro, ¿no? Por ejemplo, en un país en donde un niño puede acceder a muy buena educación y otro niño que no tiene dinero, lamentablemente tiene que recibir la calidad educativa estatal, que es pésima, a futuro, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar de que no esté incluido, 1, en el sistema laboral formal, y 2, no esté en el sistema financiero. ¿Y qué va a suceder con esto? Que aumente el porcentaje de informalidad en el Perú, y esto trae evidentemente consecuencias negativas. Entonces, hasta cierto punto, sí es importante la desigualdad, pero se vuelve negativa cuando nosotros tratamos de hacer de que todos sean iguales. Lo que se necesita en el Perú no es tratar de que todos sean iguales, sino tratar de que todos inicien en el mismo punto de partida, es decir, de que todos tengan, digamos, eh, una mínima calidad educativa que les permita entrar, por ejemplo, al mercado formal. Entonces, y a partir de esa valla mínima, ya cada uno es libre de avanzar como se le plazca y de desarrollarse en función de sus potencialidades le permitan, ¿no? Pero si es que no tenemos claro en eso, vamos a seguir pensando de que la igualdad es la solución, y no es así. Lo que es la solución es la libertad y ver el acceso a servicios públicos necesarios y de calidad, pero solamente los necesarios, no en exceso. Ahora, con respecto a la reactivación económica, pues básicamente no se ha hecho nada. No tenemos claro cómo va a ser la reactivación económica, porque tú no puedes reactivar una economía altamente informal con normativas para empresas formales, porque en sí lo que estás haciendo es discriminar a la economía informal, que de algún modo es la que permite sobrevivir a los peruanos, ¿no? Entonces, no ha habido claridad en cuanto a la reactivación económica, ¿no? Lo que me parece es que va a ser como lo es en toda la historia del Perú moderno, es de que el emprendedor se la va a ingeniar de cómo salir adelante, ¿no? O también por la escasa fiscalización, buena o mala, que haga el Estado, va a permitir espacios en cual los negocios, las empresas puedan operar sin cumplir, digamos, la norma, los contenidos mínimos de la norma, ¿no? Es decir, que tengan las medidas de bioseguridad, entre otros, ¿no? Entonces, me parece que el mensaje presidencial, en síntesis, ha sido un mensaje de autoconsuelo, comparándose a la ineficiencia total en la que puede imaginarse un gobierno, ¿no? Ha sido una caricia de consuelo para decir, pucha, chicos, ¿saben qué?
no teníamos nada, pero ahora tenemos un poquito más. No, pues eso no es. Lo que importa en un mensaje presidencial es decir, uno, qué problemas tenemos, porque hasta ahorita en ningún mensaje presidencial se enfoca en los problemas que tenemos, nadie los reconoce y para solucionarlos hay que reconocerlos. Dos, hay que decir cómo vamos a hacer para solucionar los problemas que en este gobierno no se ha hecho, cómo se van a solucionar los problemas. Por ejemplo, muy alegremente de que el presupuesto para el sector mujer se ha incrementado 10 veces más. A ver, no importa, porque bajo esa lógica entonces le doy 50 veces puesto a los gobiernos locales a ver si es que me mejoran las condiciones de su territorio. Y no es así. En resumidas cuentas, el mensaje presidencial, pues, más pareció un discurso, porque mensaje no tiene absolutamente nada. Y si lo es uno vacioso, sin ruta, sin objetivos y sin metodología de cómo solucionar los problemas que tiene el Perú. Eso es todo en cuanto he analizado al mensaje presidencial. Gracias. Genial, Nicolás. Si me permiten, una pregunta. Hablaste sobre la desigualdad, lo que me pareció muy interesante. ¿Tú crees que, como he escuchado también de varios comentaristas cuando hablan de ese tema de la desigualdad, qué tan relevante es este indicador o si consideras también mucho más relevante lo de la movilidad social, que yo no escucho hasta ahora, por ejemplo, ni del Ejecutivo ni del Parlamento que hablen de esto, ¿no? No se preocupa mucho por este indicador. Y lo otro, si el tema de gobierno a gobierno, ¿tú conoces alguna experiencia, no sé, fructífera? En ese caso se habla del gobierno de Inglaterra, ¿no? Pero algunos detalles más, ¿no? Sobre cómo se realiza ese tipo de contratos, ¿no? ¿Qué implicancias tiene para el gobierno receptor de, no sé, de la cooperación, ¿no? Si nos puedes dar unos detalles al respecto, ¿no? Ya, mira, con respecto a la movilidad social, es correcto lo que mencionas. Lamentablemente en el Perú, por ver la meta, se pierden la ruta, ¿no? Y al no ver la ruta no saben cómo recorrerla. Entonces, la movilidad social es importante porque, bueno, y digamos, esto lo que te voy a decir no es cosecha mía, lo pueden encontrar en los videos de Benet Lynch, es de que lo importante de la movilidad social es de que quien es productivo puede escalar lo más rápido posible la cima de la pirámide, y que quien es improductivo y está en la pirámide, pues deba de bajar con la misma velocidad en cuanto no genera beneficios para la sociedad. Entonces, esto es lo importante de la movilidad social, que permita asignar correctamente los recursos y los premios a quien realmente se merezca, ¿no? Y entre ese debate ya está de los privilegios que se le otorgan a ciertos grupos empresariales, a favor de que puedan concentrar precios, de que puedan generarse elasticidades de demanda que no son propias de ese mercado, por ejemplo, en el tema de los farmacéuticos, ¿no? En el tema del mercado de farmacéuticos, hay algunos productos que no merecen ser elásticos, es decir, que no merecen que suba todo el precio, pero sin embargo, las normas permiten eso, ¿no? Entonces, no es tan solo culpa del mercado, ¿no? También, digamos, del mercado entendiéndolo como empresa, sino también es culpa del gobierno y lo que es la peor combinación, que es un mercado mercantilista con un gobierno que le encanta que le calienten la mano, pues, ¿no? Ahora, con respecto a la modalidad de ejecución gobierno, en lo que tengo entendido y por lo que trabajo con personas que han estado en los Panamericanos, hay algo importante que a mí me parece súper estratégico tener en cuenta en este tipo de modalidades. Es de que usualmente en inversión pública, digamos, dentro de las normas del INVIERTP, hay muchas normas, ¿cómo te podría, qué palabra podría usar? Son normas intensamente fiscalizadoras, pero no fiscalizan, digamos, su objetivo no es fiscalizar si se ha hecho bien o, bueno, correcta o incorrectamente esa parte de la ejecución de la obra, sino son obras que fiscalizan para ver si tienes culpa o no de corrupción. Entonces, este tipo de ejecuciones de gobierno, lo que ellos tienen en claro es de que lo que importa es realmente cumplir con la ejecución. Por ejemplo, en una inversión pública normal,
no puedes excederte del 15% de actualización del precio de una obra. Es decir, si una obra en tu papel de expediente te dice que te cuesta 1.000.000, al momento que termines de ejecutarla o en la ejecución, no puede costar más de $1.150.000. ¿Por qué? Porque interviene el órgano de control institucional, porque interviene la Contraloría, porque te citan a Fiscalía, porque te citan a querer diversos testimonios. ¿Para qué? No para encontrar si es que ese aumento de presupuesto es correcto y permite que se brinden correctamente los servicios públicos, no, sino te citan para ver si eres culpable o no, si eres corrupto o no. Entonces, al gastar recursos y tiempo en eso, se pierde el foco de importancia, que es ejecutar la obra. Entonces, digamos, la ejecución de gobierno es totalmente distinta, ¿no? Ese tipo de evaluaciones se hacen después de la ejecución. La ejecución misma, lo importante es ejecutar, y ejecutar de acuerdo a metas y a un cronograma acelerado de obras. Eso es lo que podría decir, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nicolás. Te doy el pase, Saúl, para continuar con el siguiente panelista. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Nicolás, por la participación. Raúl, ¿qué te pareció a ti el discurso presidencial? Gracias, Saúl, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, Joel, Beltrán, Nicolás, muchas gracias, buenas noches. Y bueno, ya se está dando inicio al programa, el Manifiesto Dominical, ¿verdad? Felicidades por esta gran iniciativa, que es un esfuerzo, pues, ¿no? Entre estas instituciones, Estudiantes por la Libertad, Construyendo Libertad y el Foro Liberiqueño. Bueno, yo, bueno, coincido pues con lo que ha manifestado tanto Beltrán como Nicolás, ¿no? Lo que debemos preguntarnos es, pues, bueno, en realidad el mensaje a la nación se ha convertido, pues, más en una formalidad, ¿no? Más allá de este último mensaje presidencial dado por el presidente Martín Vizcarra, en realidad los mensajes por fiestas patrias, digamos, ya no despiertan el entusiasmo, ¿no? Entre la ciudadanía, ya se ha convertido en un mero ejercicio formal por cumplir con lo que establece la Constitución, cuando en realidad más bien el mensaje a la nación debe ser, pues, un punto de reencuentro entre la clase política con la ciudadanía, ¿verdad? Un espacio de concordia entre la clase política en el contexto de las fiestas patrias. Pero en esta oportunidad, dada la coyuntura del estado de emergencia por la pandemia, uno esperaba, pues, que del presidente Martín Vizcarra al menos un mea culpa por parte de su gobierno, ¿verdad? Su ministro de Salud, Zamora, sale con muchos cuestionamientos. Su ex premier Vicente Ceballos también sale con muchos cuestionamientos, ¿verdad? Con serias acusaciones de temas muy puntuales, como el hecho de que no facilitaron algunas donaciones que el sector privado estaba realizando en temas de oxígeno para la población, y cómo es que no facilitaron esos trámites administrativos. O sea, uno esperaba un mea culpa, ¿no? Pero no se ha dado la oportunidad. Vemos, pues, más esa posición un tanto arrogante. Aquí yo soy el presidente, y con el mismo estilo, pues, que lo ha caracterizado desde que asumió la presidencia, de pensar que su popularidad se va a basar, pues, confrontándose con los demás poderes del Estado, con los partidos políticos, como lo ha mencionado Beltrán. O sea, cómo convoca a las fuerzas vivas de la sociedad, de la política, a este denominado Pacto Perú, si durante todo este tiempo los ha estado golpeando, ¿no? Los españoles, cuando reinstauran su monarquía, ¿verdad? Y se dan una constitución en el año 1978, celebran los pactos de la Moncloa en el año 1982. Toda la clase política española se había dado cuenta que debían dejar de lado sus diferencias, anteponer sus diferencias,
y sacar adelante a España de la crisis, porque España era algo así como los parientes pobres de Europa, ¿no? Pero la clase política española se dio cuenta que necesitaban darle estabilidad política al país, porque sin estabilidad política no puede haber estabilidad jurídica y no se puede promover la inversión privada, tanto nacional como extranjera, evidentemente. Y dicho y hecho, España hoy en día forma parte pues, del Club de las Naciones del Primer Mundo. Claro que, bueno, con el actual gobierno todo parece indicar que todo lo que han avanzado los españoles lo van a echar por la borda. Esperemos que no. Pero en el Perú se intentó hacer algo muy similar cuando en el año 2002 se celebró el Acuerdo Nacional, ¿no? E inclusive hasta invitaron a políticos del extranjero, invitaron a Felipe González de España, que había sido presidente del gobierno español durante los años 80. Pero, o sea, los pactos en el Perú, los acuerdos nacionales, los pactos políticos de la clase política, ya vemos pues que no surten efectos, ¿no? Son como quien dice, ya muy bien, para la foto, sí, muy bien, estamos de acuerdo, pero de ahí a más no se traducen en cosas reales, en cosas concretas, ¿verdad? El Perú desde los inicios republicanos es un país muy inestable. Fíjense que en los inicios republicanos, entre el periodo de 1823 y 1839, tuvimos 5 constituciones. Estas 5 constituciones fueron el reflejo, pues, de la inestabilidad política que marcó los inicios republicanos. Beltrán planteaba la posibilidad, no hay nada que celebrar. Es cierto, no, en realidad no hay nada que celebrar en fiestas patrias. Y así como sigue la cosa para el próximo año, que es el bicentenario de la Declaración de la Independencia, y siendo un año ya preelectoral, lo que yo avisoro es que entre ambos poderes, ejecutivo y legislativo, se van a disputar quién es más populista, ¿no? Y es lo que han venido haciendo durante este periodo de la pandemia. Entre el Congreso y el Ejecutivo han estado compitiendo a ver quién es más populista, con una serie de normas que no tienen ni pies ni cabeza, que más bien, por el contrario, son perjudiciales para los ciudadanos de a pie, como el tema de pretender controlar los precios de los medicamentos o de los productos de primera necesidad, alegando el bien común, que ya muy bien sabemos pues que eso a la larga finalmente lo único que promueve es el desabastecimiento, por cuanto genera señales equivocadas a los agentes económicos que pierden el incentivo para seguir produciendo, dado que el precio fijado por el gobierno no empata con sus costos y sus expectativas de ganancia. Y eso finalmente perjudica a todos los peruanos, pues, ¿no? Con los desabastecimientos. El Congreso también, pues, ¿no? Ahí lo hemos visto cómo ha trastabillado con leyes populistas. Lo que va a venir, lo que uno, claro, uno no tiene una bola de cristal, pero lo que más o menos uno intuye conforme se han venido comportando los actores políticos, y más aún que se van a sumar ya en este segundo periodo del año 2020 los potenciales candidatos, es ¿quién va a ser más populista? Hoy en día el Perú se debate. En estas elecciones se van a jugar muchas cosas importantes. O seguimos con el modelo, bueno, hay quienes sostienen que en realidad en el Perú no hay un modelo, ¿no? Pero o seguimos con esa línea de asegurar lo poco que hemos avanzado durante estos casi 30 años, o lo echamos todo por la borda con candidatos antisistema que muy seguramente van a proponer más Estado, más regulación, cerrarse al comercio internacional, bajo la idea del bien común, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, cuidar lo que hemos avanzado y también cuidar a nuestra democracia y a nuestro Estado de Derecho. Aterrizando ya un poco a lo que en líneas generales ha manifestado el presidente de la República en su mensaje a la nación, lo que yo he visto que se ha justificado en realidad, ¿no?
se ha justificado ante la opinión pública, un poco más si le pone a su periodo del 2020 el gobierno de las crisis, ¿no? Porque manifestó que cuando asumió el gobierno tuvo que hacer frente a la crisis política, de la corrupción, de los partidos políticos, la crisis de gobernabilidad que concluyó con el cierre del Congreso el 30 de diciembre, el 30 de septiembre del año 2019, ¿no? Manifestó varias crisis, la crisis institucional, la crisis política, ¿no es cierto? La crisis de la corrupción, bueno, ya llevamos ya más de 2 años con los procesos judiciales, de los CNM audios, ¿no? Y la crisis de la pandemia que le ha tocado, pues, experimentar al actual gobierno. Es el gobierno de las crisis, ¿no? Y uno escucha, uno entiende más o menos de lo que dijo el presidente Vizcarra. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, a pesar de las crisis, estamos acá, ¿no? Y nosotros somos capaces cuando yo no he visto durante este periodo que está gobernando el presidente Martín Vizcarra una disponibilidad a dialogar con los demás actores políticos. Miren, en estos ya más de 4 meses del estado de emergencia no lo he visto coordinar con los partidos políticos. A ver ya qué tienen que decir del partido A, del partido B, del partido C. No lo he visto consensuar. Eso no es gobernar. Uno no gobierna solamente con sus ministros o con la gente con la cual tiene confianza y a la cual le delega una cartera ministerial. Eso no es gobernar, se gobierna con las fuerzas vivas de la sociedad, con los sindicatos, con el sector empresarial, con los demás partidos políticos. No lo he visto. En todos los días que lo veíamos al presidente y a sus ministros dando sus conferencias de prensa al mediodía, no lo he visto articular con los demás partidos políticos. No hay vocación democrática, entonces. No hay esa vocación de consensuar con las demás fuerzas políticas. Entonces, como decía Beltrán, ¿cómo pretende ahora llamar a los partidos políticos a este pacto Perú si durante todo este tiempo los ha venido golpeando? Pues, ¿no? Entonces, claro, digamos, también hay que entender que debemos encontrar la madurez política de las demás fuerzas políticas para atender este llamado, sea quien esté en el gobierno, ¿no? Sea quien esté en el gobierno. Este gobierno durante todo este tiempo ha asumido como caballito de batalla el tema de las reformas políticas y el tema de la corrupción, como un mecanismo de enfrentamiento con el poder legislativo que concluyó con el cierre del Congreso. Cierre del Congreso en el cual en su momento nos pronunciamos porque, o sea, ¿de dónde salía esa posibilidad que tenía el presidente y el gobierno de interpretar como una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza? Claro, ese capítulo ya está cerrado porque ya fue objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional y en un Estado de Derecho debemos respetar los pronunciamientos de los tribunales de justicia. Pero bueno, en su momento nos manifestamos de que ahí había una decisión arbitraria porque la Constitución, ni la Constitución política ni el reglamento del Congreso hablan de una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza. Es más, el reglamento del Congreso es muy concreto y específico. Dice el reglamento del Congreso que la decisión, que la cuestión de confianza que plantea el gobierno se somete a debate y se somete a votación. Y la decisión del Congreso se comunica mediante un oficio dirigido y firmado por el presidente del Congreso dirigido al presidente de la República. O sea, esa es una manifestación expresa del Congreso. O sea, el gobierno no puede interpretar, yo interpreto tu comportamiento, como estás insistiendo con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, yo la entiendo que estás yendo en contra de mi política de Estado de la lucha contra la corrupción, porque la manera como estás eligiendo a los magistrados del TC me parece que no es transparente y da lugar a la corrupción. Entonces, yo lo interpreto como una denegatoria fáctica de la cuestión de confianza. Esto es un precedente muy peligroso lo que ha dado el actual Tribunal Constitucional. Ya la historia se encargará de juzgarlos. Pero este es un precedente muy peligroso porque abre la posibilidad de que mañana más adelante cualquier gobierno
interprete a su manera lo que el Congreso en los hechos hace y dé lugar a que, bueno, ya me has denegado la cuestión de confianza y bueno, ya te cierro, ¿no? Cuando las decisiones de los poderes del Estado son expresas, no se pueden deducir de su comportamiento. El reglamento del Congreso lo dice, se comunica por oficio, ¿no? Entonces, pero bueno, así están las cosas actualmente. No he visto un mea culpa del gobierno, veo más esa actitud confrontacional digamos, hablar para la tribuna, de ganar puntos de rating. No he visto esa disposición de apertura, de diálogo. Lo que he visto es más una manera de justificarse. Miren, he hecho esto, por si acaso, no se quejen, como quien dice, ¿no? Pero no he visto un mea culpa, más aún cuando, bueno, la actual ministra de Salud como que ya está queriendo pasar por agua tibia el tema de las cifras, de los números de fallecidos por el tema del COVID, ¿no? Como que está pasando por agua tibia, poco a poco como que nos va dando la idea de que en realidad las cifras que anteriormente se manejaban no son esas y que son otras, ¿no? Y hay muchos cuestionamientos, hay muchas cosas que el presidente de la República y el gobierno tiene que responder, no solamente ante la opinión pública, sino también ante los poderes ante los poderes del Estado y las demás instituciones y organismos constitucionales autónomos, ¿no? Entonces, el presidente Vizcarra dijo que su mandato se basa en 5 ejes, ¿no? La integridad y la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, 3, el crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, 4, el desarrollo social y el bienestar de la población, y 5, la descentralización efectiva para el desarrollo. Haciendo un análisis, ninguno de estos puntos se ha logrado como uno esperaba. Uno ha visto en estos tiempos de crisis sanitaria que el año pasado el presidente dijo, sí, en el 2019 construiremos algo de 80, 90 hospitales. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos 80, 90 hospitales, no? Entonces, la lucha contra la corrupción no es un tema, pues, no es un problema que se va a solucionar con dar unas cuantas leyes, ¿no? Muy bien sabemos que en realidad el problema de la corrupción es producto, pues, de el exceso de legislación. Más leyes, más corrupción. Tanto la informalidad como la corrupción tienen las mismas causas, el exceso de legislación que coloca al funcionario público en una posición de la cual puede sacar provecho, ¿verdad? El problema de la corrupción no atraviesa por quién es más moral, quién es menos moral, quién actúa con ética, quién no actúa con ética. Por ahí no atraviesa el problema de la corrupción. El problema de la corrupción atraviesa por el exceso de leyes, el exceso de normas y cada vez que crece el Estado. Porque si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. En cuanto al crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, no vemos pues una apertura hacia promover la inversión por medio de la simplificación de los trámites. Y ahí vemos pues cómo es que los ciudadanos de a pie que viven del día a día van a tener que seguir valiéndose por sí mismos frente a este paquete de normas que ha venido dando el gobierno, como son los protocolos. Cuando por el contrario el Estado y el gobierno deben promover la inversión, tanto la grande como la pequeña de la micro y pequeña empresa. En cuanto al desarrollo social y el bienestar de la población, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto no puede ser un pretexto para que crezca el presupuesto, crezcan los programas sociales y no se gaste bien el dinero generado por los peruanos. Lo curioso de todo esto es que en realidad la riqueza no la crea el Estado, no la crea el gobierno. La riqueza la crea la gente en el mercado, en las transacciones mercantiles y comerciales. Y es más, el gobierno gasta dinero que no ha creado y lo gasta mal, ¿no? En este periodo de la cuarentena hemos visto actos de corrupción con los sistemas de compra, los sistemas de contratación pública, y hay que tener cuidado cómo se gasta el dinero de todos los peruanos, porque si bien es cierto en el modelo de economía social de mercado que rige en nuestra Constitución,
el gobierno cumple un rol subsidiario en algunos aspectos como educación, el empleo, etcétera. No me he hecho Una pregunta, cuidado cómo Raúl. se... ¿No? Y por otro lado, ya para ir concluyendo en el tema de la descentralización, que es otro de los ejes que manifestó el presidente Vizcarra que marca su gestión. Bueno, el tema de la descentralización es un tema que hay que verlo a las pinzas, ¿ah? Por cuanto hoy en día parte del presupuesto están en los gobiernos regionales y muchos gobiernos regionales están patinando, no están a la altura. Quienes salen gobernadores regionales generalmente son politiqueros que asusan a sus pueblos en contraposición con el gobierno central. Descentralizar no es que el gobierno central invierta en las regiones. Descentralizar es que la gente de las regiones tome sus propias decisiones, ¿verdad? Pero también necesitamos pues mejorar la gestión pública en los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, hoy en día, ya para ir concluyendo, se viene cuestionando este proceso de descentralización, porque hemos visto cómo muchos gobernadores regionales se han visto comprometidos en actos de corrupción y en una ineficaz e ineficiente gestión pública. Entonces, desde el gobierno central también ven a los provincianos, no, mira, no saben manejar, hay que quitarles nuevamente las competencias, funciones y atribuciones, y eso también puede revertir todo lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, por la culpa de unos cuantos malos gobernadores tampoco podemos revertir todo lo que se ha avanzado en el proceso de descentralización, pero sin perder el norte, sin también, no podemos desubicarnos. Es cierto que somos un Estado unitario, somos un gobierno unitario, pero descentralizado. Es lo que dice el artículo 43 de la Constitución, un poco contradictoriamente, como es que por un lado dice que somos un Estado unitario, y sabemos que los estados unitarios son altamente centralizados, pero al mismo tiempo dice que el Estado peruano es un Estado descentralizado. Esa es la contradicción, ¿no?, que dice este artículo 43 de la Constitución. Bueno, ya para finalizar, no he visto una disposición de un mea culpa en este mensaje presidencial. Gracias. Genial, genial. Justamente has mencionado dos cosas importantes. Lo del Pacto Perú, la cuestión de la reforma política. Mencionaste algo sobre la corrupción, ¿no? Justamente en este Pacto Perú se habla de que también el gobierno va a garantizar, o bueno, a través de este pacto, ¿no?, se va a garantizar la reforma política y el sistema de administración de justicia. Justamente esto de acá me recuerda a la causal, ¿no?, que invocó Vizcarra para poder disolver el Congreso, ¿no? Que invocó y que al final pues se terminó siendo validado, como tú dices, por el Tribunal Constitucional, ¿no? El hecho de que al tratar de elegir rápidamente a los magistrados, ¿no?, de una manera sospechosa, digamos, ¿no?, se estaba yendo en contra pues de estas reformas a la administración de justicia. ¿Tú consideras de que el insistir en estos términos, ¿no?, e incluso incorporarlo como acuerdo, este nuevo acuerdo nacional, ¿no?, que es el Pacto Perú, podría ir en detrimento también en general, ¿no?, de los consensos, de la democracia? Porque esto que derivó en la disolución del Congreso fue un acto unilateral, bueno, respaldado al final por el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Tú consideras eso? Eso en primer término, y después quisiera formularte una pregunta más, también para extenderla también a Beltrán y a Nicolás, que tiene que ver con esto de la economía social de mercado. Pero nada, primero esto, Raúl. No, claro que sí, hay que tomar las cosas con mucha cautela. Reitero que este periodo preelectoral, los ánimos se pueden caldear mucho, ¿ah? Los ánimos se pueden exacerbar mucho. Las crisis económicas, ya el Perú está empezando a sentir los efectos, pueden ser caldo de cultivo para que aparezcan los antisistemas, los outsiders, los caudillos. Y si el gobierno le añade un condimento más, insistir en la confrontación de un tema que ya quedó en el pasado, ya me parece que el gobierno no está demostrando pues un ánimo conciliador de apertura de un tema que ya quedó zanjado en los tribunales de justicia, como fue en el Tribunal Constitucional. Ya no tendría ningún sentido pues seguir insistiendo con ese tema, ¿no? Entonces, aquí no vemos pues la madurez política del gobierno, ¿no?, con insistir un tema que ya quedó zanjado.
el entonces presidente del Congreso, el señor Pedro Lechea, acató el fallo. Ya, bueno, quedó pues en un Estado de Derecho, tenemos que respetar los pronunciamientos de los tribunales de justicia, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, pero ese tema ya que Claro, importante eso. viene al caso, seguir insistiendo con eso que le va a añadir a lo que se nos viene tiempos muy complicados por la coyuntura política, sumado a la crisis económica de la pandemia. Claro, además se evidencia que recién, creo que hace unos cuantos días, el Parlamento ha aprobado un sistema de elección también para los magistrados, ¿no? Y bueno, eso surgió del mismo consenso en el Parlamento, donde, como ya dijimos, no tiene representación el Ejecutivo. Entonces, ahí vemos que también hay una insistencia, ¿no? En este tema confrontacional, de repente. Y ahora una pregunta más que quisiera extenderle también a Nicolás y a Beltrán, tiene que ver con la economía social de mercado. En este Pacto Perú también se menciona... bueno, y también como parte del mensaje presidencial, que el gobierno va a garantizar un seguro integral de salud para todos los peruanos, ¿no? Lo que yo no sé si estaría todavía dentro de lo que es economía social de mercado o una actuación subsidiaria del Estado. No sé qué opinión les merece, pues desde los tres enfoques, jurídico, político y económico, hay severas implicancias con esto, ¿no? O sea, aparentemente todos los peruanos que no han tenido nunca seguro, que somos la mayoría informales, bueno, bacán, ¿no? Aparentemente, pero hay ciertos efectos colaterales, digamos, ¿no? No sé si me pueden dar su opinión. De repente, para comenzar otra vez en el orden inicial, Beltrán, ¿qué opinas de esto? Sí, ahí el presidente Vizcarra habló, y ya lo venía hablando en realidad desde antes, acerca de la unificación de los sistemas de salud en el Perú, ¿no? Específicamente hablaba del tema de la unificación del MINSA con el salud. Ahí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que, por ejemplo, ambas tienen fondos de financiamiento o fuentes de financiamiento distintos, ¿no? El MINSA viene de los impuestos de todos los peruanos y el salud viene de los aportes privados de ciertos trabajadores, los trabajadores formales. Cuando se unifiquen estos dos sistemas, el MINSA y el de salud, ahí viene la gran cuestión, porque eso aún no nos ha dicho el presidente. Esperemos que el primer cateriano nos diga algunas luces más en su presentación ante el Congreso, ¿no? Que es esta semana que viene. Por ejemplo, si se unifican los dos sistemas, ¿cómo se va a solventar ese sistema? ¿Qué va a pasar con el dinero de los aportantes de salud? Ese dinero ya no se le va a descontar de sus sueldos, ¿no? O sea, o mejor dicho, ya no lo va a aportar el privado. Esas cosas son cosas que están ahí en el aire todavía y no sabemos cómo lo va a hacer. Pero lo que sí es cierto es que, si bien Vizcarra puede tener la buena voluntad, o sus políticos, o o los quienes acompañan de llevar a cabo esa idea, no sabemos si se va a lograr y además cómo se va a utilizar ese sistema unificado de salud. Porque recordemos que un sistema unificado de salud va a crear un aparato burocrático totalmente inmenso, gigante, sumamente poderoso, que va a ser otro gran foco de poder dentro del Estado peruano. La intención puede ser muy humanista, muy buena, brindar salud a todos los peruanos, que en realidad todo el mundo desea que los peruanos vivan con buena salud. Pero la implicancia política que eso tiene es enorme. Y cuando una institución como tal se crea en el Perú con esas implicancias de poder, en términos de poder, ahí hay que poner el ojo avisor, porque ahí también la libertad puede ser de alguna manera atacada o coaccionada, ¿no? Cuando tú le das demasiado poder a un sector del Estado, eso implica menos libertad de las personas. Por ello, en un país como el Perú, donde lamentablemente los políticos tratan de gobernar por sus propios intereses y tratan de utilizar todas las herramientas del Estado para sus propios fines, crear un monstruo como el que ha propuesto Vizcarra nos tiene que llevar a nosotros como ciudadanos que luchamos y somos vigilantes de la libertad de los peruanos. Tenemos que estar muy atentos para ver cuáles son las implicancias prácticas de esta unificación, de una posible unificación del sistema de salud en el Perú, para evitar que este se convierta en un arma más a futuro de los políticos para coaccionar la libertad de todos los peruanos. Ahí creo yo que nosotros tenemos una gran labor como ciudadanos que defendemos la libertad, para ver cómo se haría esta propuesta que ha lanzado el presidente Vizcarra, que ha sido también expresada por muchos técnicos de salud durante esta época de pandemia. Muchas gracias, Beltrán. Más bien, si tienes que retirarte, normal, te entendemos.
Ya casi van a ser las 7:30. Y nada, doy el pase a Nicolás también para que nos comente un poco sobre esto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. A ver, antes que nada hay que tener en claro de que esta universalización del seguro de salud es un indicador de cobertura. Ok, entonces lo que vas a hacer es meter a todos los peruanos a un sistema de salud ineficiente. Lo segundo es de que tú no puedes decir que vas a meter a todos los peruanos cuando todo el diseño de todos los centros médicos del Perú están diseñados en función a una demanda que ya ha sido calculada. Eso significa que tú tienes que modificar toda la capacidad de todos los centros de salud del Perú. ¿Por qué? Porque si evidentemente vas a otorgar el acceso a todos los peruanos a que se están en un servicio unificado de salud, lo que vas a generar es una sobredemanda en estos centros de salud. Entonces, lo que va a pasar es lo que pasó con el COVID. Una vez bueno o malo el sistema de salud que tengamos sea para todos, lo que vas a tener es una rivalidad de consumo por capacidad de atención en el sistema de salud. Entonces, lo que va a parecer es que el sistema de salud va a ser aún peor. Ahora, lo otro es el financiamiento, ¿no? Si bien es cierto, dar la cobertura de salud es casi una suerte de pensamiento mágico, porque yo mañana, como presidente, como Congreso, apruebo una ley que diga que todos los peruanos están incluidos en el sistema de salud y lo único que me quedaría es el proceso burocrático de incluirlos al sistema, ¿no? Pero esa no es, pues, la solución a la salud. La solución a la salud no pasa por un tema de cobertura, la solución a la salud pasa por un tema de calidad, pasa por un tema de que el que se enferma y vaya a los servicios de salud, pues se cure y no salga, digamos, más enfermo, como suele suceder en los servicios de salud del Perú, ¿no? O que vaya y nunca le den la medicina correspondiente. Y aparte, la buena gestión en salud no es curar a la gente, sino es evitar que se enferme la gente. Porque lo que menos tenemos en el Perú son recursos para estar derrochándolos, ¿no? Entonces, en lugar de preocuparnos en coberturar a todo el mundo con un seguro de salud, deberíamos estar más preocupados, por ejemplo, en evitar que se enfermen, en tenerlos bien alimentados, en ponerles condiciones domiciliarias de agua y desagüe para que eviten enfermedades que causan la muerte en edades tempranas como son el SIDA y el EDA. Entonces, yo creo de que el gobierno de esta era, y en realidad de todos los gobiernos, ¿no?, tienen el pensamiento mágico de que creen que porque lo piensan y porque lo legislan ya se solucionó el problema, ¿no? No es así. Este problema tiene puntos críticos. Uno es el financiamiento. Pues no sabemos cómo van a financiar los servicios para todos los que demanden el servicio de salud. Lo otro es de que vas a tener que modificar la capacidad de todos los hospitales del Perú o en el mejor de los casos hacer una distribución óptima de las atenciones, lo cual es aún más difícil. ¿Ok? Porque eso implicaría que tengas nuevos horarios o mayor personal de salud. Hay mayor capacidad para contratar a más doctores, enfermeras, paramédicos, en fin, no lo creo. Otro problema que vas a tener es el más importante, de que estás coberturando con un sistema ineficiente que no te cubre. Entonces, básicamente, esa universalización del sistema de salud es simplemente algo de cobertura y es como un poema, ¿no? Pensar de que porque lo digo, ya está hecho, está solucionado. No es que esté en contra, ojo, pero está mal diseñado y así no se hacen las cosas. Estupendo, Nicolás. La misma pregunta para ti, Raúl. Un poco sobre economía social de mercado y este seguro, universalización, ¿no?, del seguro. Un momentito, Joel, discúlpame un poco, Raúl. Quiero aprovechar para despedirme de todos aquí los presentes y todos los que están conectados. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias a ti, Beltrán. Un gusto, Beltrán. Muy buenas noches. Agradecido. Buenas noches, igualmente. Chao. Gracias, Beltrán. Chao, Raúl. Un gusto. Bien, bueno. Claro, lo que debemos preguntarnos en primer lugar, ¿realmente la salud es un derecho? ¿No? Yo creo que también por ahí atraviesa el tema. ¿La salud realmente es un derecho o podemos someterla a las reglas del libre mercado, ¿no? O más bien la salud es un bien. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿La salud es un derecho o es un bien? Porque, o sea, nos hemos acostumbrado a establecer como derecho cualquier cosa, ¿no? O sea, nosotros en el Congreso podemos decidir soberanamente que tenemos derecho al sol desde las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, ¿no? La Constitución lo dice, ¿no? Tenemos derecho al sol
desde las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana, pero realmente existen las condiciones materiales para que se pueda concretizar el derecho al sol en ese horario. No, no, pues. Entonces, el gobierno incurre en el mismo error, pues, ¿no? De creer que porque, como lo ha manifestado Nicolás, ¿no? Porque creen que dan una ley y ya el problema se va a solucionar a través de la universalización de la salud. Si ya actualmente tanto los hospitales del MINSA como de salud, que son dos regímenes distintos, han colapsado, ¿cómo pretende el gobierno meter a todos los peruanos a un régimen de universalización de la salud? Cuando aquí el tema más bien es descentralizar, dejar que el tema de la salud se rija por las leyes del libre mercado, y sabemos que bajo las leyes del libre mercado, las empresas privadas, por ganar más usuarios, más clientes, compiten, innovan, mejoran, reducen sus costos, y de eso salen beneficiarios todos los consumidores y usuarios, ¿no? Más bien en esta pandemia el gobierno amenazó, ¿no? Con ley de por medio en la mano, de pretender expropiar a las clínicas privadas, ¿no? Haciendo ejercicio del artículo 70 de la Constitución, aunque claro, la expropiación tiene que atravesar concreta y específicamente por medio de una ley dada por el Congreso, no dependía exclusivamente del gobierno, ¿no? Aunque las amenazó. Miren, si ustedes no retroceden, si no se sinceran en el precio de sus atenciones, ahí está el artículo 70 de la Constitución, ¿ah? Que se les puede expropiar. Entonces yo creo que más bien este tema el gobierno más bien debe descentralizar la atención de los temas de salud por medio de las clínicas privadas, del sector privado. ¿Qué hacemos centralizando todo en unos cuantos hospitales del Estado? Van a colapsar. ¿Y cómo se va a financiar? ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo se va a gestionar? Eso implica construir más hospitales, mejorar la capacidad de atención, contratar más médicos, más enfermeras, más técnicos. ¿Quién va a asumir todo eso? Como diría Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Eso a las finales lo vamos a financiar todos los peruanos. Así Gracias. es, Raúl. Quería hacerte una acotación ahí que me parece algo que es muy usual y lo he conversado con bastantes funcionarios. El hecho de que se dice, ¿no?, de que la salud debe ser un derecho, de que debe ser proveído un seguro, pues, para toda la población. Pero también vemos que en el funcionariado hay un sistema de seguro de salud que funciona a través de los privados, ¿no? Es decir, muchos de los funcionarios, no sé si altos, pero bueno, de los que más o menos ya tienen contrato permanente, ¿no? Tienen la posibilidad de elegir, ¿no? En lugar de usar el seguro social, ¿no?, de salud, poder optar por esta opción privada, ¿no? Lo cual me parece medio contradictorio y no sé si hasta, no sé, creen en el Estado porque trabajan en él, creen en el Estado porque sirven, ¿no? Y es más, muchos tienen una especie de vocación mística, pero a la vez no les gusta el seguro que provee el Estado. Y optan, pues, por esta otra opción privada, ¿no? No sé si les merece alguna consideración esto. Nicolás, Raúl. En realidad no creen en el Estado, pues, no creen en su bolsillo, porque, bueno, con honrosas excepciones, pues, ¿no? Porque hoy en día, pues, trabajar para el Estado es, pues, el mecanismo que muchos han encontrado para salir de pobres, ¿no? Mejoran su estatus, ¿no? En provincias, por ejemplo, en regiones, existen distritos fantasmas, ¿no? Que no tienen población y sin embargo tienen alcalde, tienen regidor, pero muchos de estos alcaldes, regidores viven más bien en la capital de la provincia, y muchos funcionarios de estos distritos de provincia, de región, también viven y radican en la capital, en la provincia, y solamente se trasladan por temas laborales, consumen presupuesto, son distritos fantasmas que no cumplen ninguna función. Entonces el Estado, pues, es la tabla de salvación para muchos, ¿no? Mejoran su estatus, salen de pobres y, como dices, no creen en el Estado, pero yo creo que más que creer en el Estado, creen en su bolsillo, ¿no? Para mejorar su condición. Nicolás.
Yo creo que más que eso, no sé si es un tema ético quizás, pero me parece que es un tema ya llevado muy al extremo, ¿no? Que, por ejemplo, yo puedo ser defensor de la provisión mínima de servicios públicos, pero si evidentemente en el proceso a llegar de prestar servicios públicos de calidad, yo no puedo someterme a un servicio público pésimo, ¿no? O sea, la lógica me dice de que debo atenderme a con quien mejor me preste el servicio. Entonces, si es que me dan la opción de atenderme en un privado o, digamos, en una opción donde me puedan atender mejor, pues me voy a atender ahí, ¿no? Pero eso no significa de que se rompa, digamos, no sé qué palabra usar, compromiso de seguir mejorando la calidad de los servicios públicos. Ahora, más que pensar si es un derecho, la salud, que dicho sea de paso es un servicio, yo creo que la discusión debería de ir por ver quién provee mejor el servicio. ¿Ok? Está bien, puede ser un derecho, ¿ok? Pero que lo provee el privado. ¿Entiendes? El tema de fondo es la gestión que se hace en todas las cosas, la gestión de proveer el servicio, la gestión de construir el hospital, la gestión de la atención médica, la gestión del capital humano. Yo considero que es todo obviamente un tema de gestión, ¿no? Pero no podemos crucificar a un funcionario promedio, no esos que despotrican contra las empresas privadas y van al problema, va a la empresa privada que les solucione la vida, no, eso sí merecen el látigo del Perú, ¿no? Pero me refiero al funcionario promedio, de que tiene las posibilidades de atender una clínica privada, pues bien por él que lo haga, ¿no? Pero eso no significa de que no haya compromiso con prestar los servicios públicos de calidad. Y lo que hay que tener en claro lo siguiente es esto, ¿no? Los servicios públicos son malos, son de pésima calidad. O sea, ya ese debate, o sea, ya hay que dejar de seguir explicándolo, ¿no? El Estado es ineficiente y punto. Mientras no se reconozca que el Estado es ineficiente y la forma en la cual se gobierna es inepta, no vamos para ningún lado. Entonces, esto de ahí yo creo que debe quedar como reflexión final de esta conversación, ¿no? La prestación de servicios públicos son ineficientes y la manera de gobernar el país es inepta. Eso es, creo, el mensaje final de todo. Genial, Nicolás. Solo hay una pregunta que nos formula uno de los seguidores que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Que a propósito de que muchas empresas están quebrando, dicen qué alternativas viables pues se pueden dar en el marco de, bueno, de lo enunciado y en general, ¿no? Para poder tratar de paliar este fenómeno, ¿no? O si es que de repente merece ser paliado, pues algunos pueden considerar que no, que está bien que tengamos informales, ¿no? No sé qué opinión les merecen, Raúl. Entiendo que es para seguir afrontando el tema de la cuarentena, de la pandemia, ¿verdad? Claro, en función a las empresas que vienen quebrando por esta crisis, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué queda por hacer de repente con este Claro. gobierno? Bueno, el tema pues es que por sí solo el sistema tiene que canalizar el esfuerzo de los agentes económicos, o sea, hemos visto cómo es que algunos empresarios, microempresarios que se dedicaban a un rubro, ahora se están dedicando a rubros porque esto es en función a la demanda del mercado. Yo, por ejemplo, al transitar a veces, ¿no? Que he tenido que salir por algunos temas muy puntuales, me he podido percatar que, por ejemplo, locales que antes eran, por ejemplo, gimnasios, ahora los veo convertidos pues en bodegas, ¿no? Oye, carambas, bueno, eso nos indica pues que el mismo mercado busca por sí mismo soluciones, ¿no? Entonces yo digo, carambas, está bien, ese es el emprendimiento. El mercado por sí solo envía señales a los agentes económicos y estos tienen pues que adecuarse a la demanda de la población. Hoy en día no existe, digamos, la necesidad, la demanda de brindar servicios de gimnasio porque, bueno, el gobierno le ha dicho, no, eso no es una actividad esencial, eso no está permitido, pero sí hay una pues, de abastecimiento de la población en los productos de primera necesidad. Entonces, estas empresas, es el proceso constructivo y destructivo del mismo mercado. O sea, que no nos llame la atención que muchas empresas van a quebrar,
pero ese esfuerzo de esas empresas que quiebran se puede canalizar, porque esa es la fuerza del emprendedor. Ese esfuerzo se puede canalizar hacia cosas que hoy en día el mercado está demandando más. Y los agentes económicos están respondiendo a esos cambios y a esas transformaciones. Entonces vemos cómo es que antes habían locales que eran gimnasios, hoy en día están convertidos en bodegas. También he visto algunos locales que antes eran discotecas, también son bodegas. Entonces, ese es el proceso constructivo y destructivo del mismo mercado, que no nos llame la atención. Yo entiendo que puede ser muy traumático, ¿no? Yo entiendo que el proceso es muy traumático, uno ve, caramba, se están cerrando los locales, pero si cierra uno por aquí, abre otro por allá. Entonces, el mismo mercado va a tener que encontrar por sí solo sus mecanismos para trasladar el esfuerzo de la gente hacia cosas en las cuales sí hay una mayor demanda. Más bien cuando el gobierno introduce señales o quiere meter por ahí su mano para direccionar, ya vamos por aquí, vamos por allá, más bien eso en el fondo desincentiva el accionar de los agentes económicos, Joel. Estupendo. Te haciendo la misma pregunta, Nicolás, ya también para ir cerrando. Que sí. Mira, a mí me parece de que a las personas, a la gente que añadimos con el liberalismo, las ideas de la libertad, lamento mucho de que romanticen la informalidad. ¿Por qué? O romanticen el emprendimiento informal. Porque hay muchos estudios, sobre todo los de Norman Loaiza, que nos demuestran que el emprendedor es un emprendedor improductivo, ¿ok? Y no solamente es un emprendedor improductivo, sino que es un emprendedor en un país o en un marco regulatorio obviante. Entonces, digamos, ser emprendedor en el Perú no está bien, es un mecanismo, es un modo de salir de esa, es un modo de satisfacer sus demandas, de dar mejor educación a sus hijos, de darles techo, alimentación y demás. Pero no hay que llevar al punto de romantizarlo, porque por lo mismo que mencionamos, digamos, son improductivos, no logran romper esta barrera, no de la informalidad a la formalidad, ¿no? Porque no hay ningún prestigio en ser formal en el Perú, ¿no? Porque básicamente no te aseguran justicia ni tampoco te aseguran servicios de calidad. Pero sí es de que no podemos considerar héroe a alguien que subsiste día a día, ¿no? Y tampoco podemos criticarlo. Lo que debemos hacer es implementar políticas que permitan a estos emprendedores progresar en su idea de negocio, sea la que fuese, que les permita salir adelante, que les permita acceder al crédito, que les permita acceder a la justicia cuando, por ejemplo, tienen un problema de alquiler, en el cual en muchos emprendedores donde tienen sus pequeños negocios en locales alquilados, estos llegan a quebrar porque simplemente hay una posición de poder del que arrenda con el arrendatario, ¿no? Entonces deberían el gobierno velar por la justicia de estos emprendedores y sobre todo de garantizar la seguridad de su inversión. Es decir, que si tengo un pequeño emprendimiento de taxi, por ejemplo, que no me asalten pues en la avenida Canevaro. Si tengo un pequeño emprendimiento de salchipapas y hamburguesas, que no me lleven el carrito sanguchero a las 11 de la noche, pues en cualquier calle de Lima, ¿no? Entonces, digamos, es un problema que debemos dejar de romantizarlo. Este emprendedor, entonces ya está bien. No, no está bien. Es alguien improductivo y que no está satisfaciendo sus demandas como debería hacerlo, ¿no? Es un trabajo pendiente que queda. Y debemos de reflexionar más sobre aquellas premisas que defendemos, que en efecto el emprendimiento y el empresariado sacan adelante al Perú, pero hay que mejorarlo porque en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, los pequeños emprendedores resultan ser improductivos, ¿no? Eso es lo que pienso. Genial, genial, Nicolás. Nada, sí, de eso se trata, de mejorar la capacidad de este gran aparato, si es que alguna actuación tiene que tener, ¿no? Que tiene que ser siempre focalizada, y también generar los incentivos para los privados, ¿no? Bueno, con esto también ya concluyo por mi parte y en general también el programa. Saúl, no sé si estás por ahí, vamos a, creo que ya dar por concluida esta primera sesión, muy interesante. Sí, la verdad, muchas gracias tanto a Raúl, a Nicolás, a Beltrán, que ya ha tenido que retirarse por la hora.
Y agradecerle a todos los asistentes a este nuestro primer programa. Los esperamos el siguiente domingo a la misma hora. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias A a ustedes, todos. muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.